Foto, please, sentados. Fotógrafos. Darles la bienvenida al Centro Nacional de las Artes en ocasión de la presentación del disco Javier Camarena Canta Country. La iniciativa de este disco y el video que se realiza atrás, que nos acompaña, y bueno, permítanme presentarles a alguien que no necesita presentación, a nuestro tenor por excelencia, a quien retorna de Luchidor después de las últimas proezas, de las cuales seguramente también habrá ocasión de comentar, el gran, enorme Javier Camarena. Es un gusto, un privilegio recibirlo por segunda ocasión para presentar su producción discográfica, y también le doy la muy cordial bienvenida a Jorge Ávila Telles, quien es el coordinador de marketing de la casa disquera Sony. Como ya les mencioné, fue iniciativa del Patronato del Centro Cultural Roberto Cantoral invitar a Javier a hacer estos arreglos magníficos de los cuales nos van a explicar las características, y gracias a la generosidad y disposición de nuestro querido Javier, también es un gusto decirles a ustedes algo que probablemente ya saben. El 24 de abril, aquí en los jardines del Centro Nacional de las Artes, a las 18:30 horas, vamos a tener la presentación de este programa con la orquesta, con las Tres Conchitas, con nuestro gran Javier. Este programa se va a repetir también el día 30 de abril en la Plaza Mayor de Torreón. Es una iniciativa, la presentación en nuestro Centro Nacional del programa de animación cultural que forma parte de la Secretaría de Cultura del Gobierno Federal. También es interesante decirles que el concierto se va a grabar por Canal 22 para una transmisión posterior, y que en vivo y en directo se va a transmitir en la explanada del Palacio de Bellas Artes para que un mayor número de público pueda disfrutar de él. Y posteriormente, a lo largo del año, se va a difundir en 32 pantallas en cada uno de los estados de la República, pues para que todo el mundo tenga oportunidad de disfrutar de esta maravilla que es Javier Camarena Canta Country. Y ahora le pedimos a Jorge Ávila, por favor, de Sony, que nos dirija algunas palabras. Bueno, antes que nada, muchas gracias por estar aquí. Yo, como preámbulo antecedente a la plática que tendrán con Javier Camarena, comentaré que vengo en representación de Sony Music. Sony Music tiene varios catálogos, entre ellos principalmente el catálogo de RCA Víctor, que es en donde está toda la parte musical de Cricri. Francisco Gabilondo Soler, como ustedes saben y habrán leído, inicia en 1934 en la XW. La XW había iniciado el 18 de septiembre de 1930 sus transmisiones vía Emilio Azcárraga y Laureta, que venía de haber distribuido en su momento aparatos RCA Víctor, y por eso la familiaridad con este catálogo cuando se instaló en México en 1935. Muchos de los artistas que la W en aquel tiempo interpretaban venían de ese catálogo. Cricri, don Francisco Gabilondo Soler, inicia primero como el guasón del teclado, y Emilio Azcárraga lo insta a escribir canciones infantiles y realiza para RCA Víctor 10 discos. En estos 10 discos hay 119 canciones. Él escribió realmente 226, pero los llevó a lo que es el acetato 119. De estos 119, pues ya ahorita hablaremos la selección que Javier y su grupo eligieron para estos 25 temas. Hay dos rúbricas, o sea, la entrada y la salida que comúnmente Cricri tenía para sus programas, también vienen en este proyecto, y 25 temas muy bien seleccionados. Yo pienso que muchas de las generaciones que crecimos con Cricri amamos su música. Yo en concreto estoy en Sony Music y me considero un melómano. No es nada malo, no es una enfermedad como el chikungunya ni nada de eso, es que simplemente me gusta mucho la música, y creo que esto se lo debo mucho a Cricri. Cricri en su música tiene tangos, tiene polcas, tiene música ranchera, y todo eso pues hace al niño y al oyente expandir más su gusto musical. Yo aprovecho ahorita que generalmente cuando nosotros grabamos algo especial, ha habido otras grabaciones anteriormente que anteceden a lo de Javier. La verdad es que es interesante lo que hizo Javier
de plasmar estas 25 canciones. Como decía, hay antecedentes. Yo pienso que de niños llegamos a escuchar a Chabelo con temas de Cricri, a Flavio y a otros que no precisamente eran cantantes, eran más que nada comediantes, plasmar esta obra. Pero digo esto porque es muy difícil que ustedes se encuentren continuamente en la obra de Cricri y en voces de otros. Generalmente aquí ahorita no se encuentra porque precisamente nos reportan que se enfermó. Tiburcio Gabilondo es el heredero de la obra de su padre. Él es una de las personas que ha trabajado mucho por preservar la obra de Cricri y generalmente pocas veces cede la posibilidad de grabar el repertorio de su padre. Nosotros tenemos, aprovecho el inicio y ya le damos paso a Javier para que hable sobre el producto. Voy a entregar un pequeño reconocimiento que se le iba a entregar a Tiburcio en manos de Javier para que ustedes lo vean y posteriormente vamos con Javier. Cricri tiene 10 discos. Originalmente su obra está en 10 discos. RCA Víctor fue el que inició esta venta alrededor de los años 50. Todavía aún se conserva. Por ahí escuchaba yo platicar a mucha gente que si todavía los niños escuchan a Cricri. Desgraciadamente hay ciertas generaciones que no han tenido ese gusto por la música de Cricri. Como yo lo comento, creo que se pierde la oportunidad de que sus niños se acerquen primero más que nada a la música y después a tantos y tan variados géneros musicales que Cricri nos enseña. Esto habla sobre una gran cantidad de discos, poco más de 15 millones de discos que se han vendido, y estoy hablando de colecciones. Algunos de ustedes quizás en su casa encontraron la colección de Reyes Reyes, y esto era una colección de 10 discos. Tan solo de esa colección se vendieron más de 2 millones de unidades. Entonces, es una gran cantidad. Y desgraciadamente la piratería, quizás sumado a esto, suma más de 100 millones de unidades. Bueno, simplemente era para recibirlo y darle paso a Javier para que hable de tu producto. Muchas gracias. Antes de que Javier nos diga algunas palabras, ¿por qué no les damos una probadita del video con un par de números? Por favor, apagamos un poco la luz de sala y proyección. Vamos a dejar las preguntas para después. Vamos a escuchar, por favor, por cortesía, primero a nuestro invitado estrella, y si les parece después pasamos a una sesión de preguntas. Creo que para muchos ya es, al igual que para los que estamos aquí, que ya han presentado, Francisco Gabilondo es parte ya de nuestra cultura musical. Su catálogo de canciones es muy extenso, y bueno, quisiera entonces platicar un poquitito del proyecto. Esto fue, yo creo que hace prácticamente 2 años, 2 años, en los que después de hacer una gira acá por México el año pasado en mayo, y con una agenda bastante llena en Europa, no tenía pensado realmente hacer ya conciertos aquí en el país, por lo difícil que puede resultar, lo cansado que puede resultar hacer los viajes transatlánticos, hasta que mi querida María Luisa Alcaraz tuvo la gran idea de sugerirme hacer un concierto de Cricri. Tenía una sola semana para venir, preparar el concierto, cantarlo y grabarlo. Y con todo eso, y por el cariño que le tengo a esta música, nos adelantamos y hoy tenemos este resultado, que es la grabación de esos 3 increíbles y maravillosos conciertos, a los cuales agradezco esta iniciativa del Patronato
del Centro Cultural Roberto Cantoral por haberme hecho esta invitación y darme esta oportunidad de interpretar a este maravilloso compositor. La selección de temas, son 25, ya hablamos que son más de 200 las canciones que escribió Cricri. No fue tarea fácil, yo creo que fue lo más complicado de hacer este concierto, el escoger las canciones que interpretaríamos, pero creo que quedó una recopilación bastante completa, que tiene todos estos temas que conocemos muchísimo, como el chorrito, la papita, la muñeca fea, y otros no tan conocidos como el pico peñón o ojitos de cascabel. Y creo que logramos conjuntar una muy linda colección. Yo me quedé con ganas de más. Me faltó el choquifú, me faltó el bombón primero, me faltaron muchas de las nuevas canciones. Y bueno, ¿por qué hacer que Cricri es parte primero, desde luego, de un gusto personal, pero como bueno, ya viene por ahí en la cajita del disco, creo que hoy día nuestra sociedad, todos nosotros hemos ido evolucionando y hemos ido, de una u otra manera, sido absorbidos por la tecnología. Hoy en día es mucho más fácil ver a un niño con una tablet que a un niño jugando matatenas o canicas. Es mucho más fácil verlos entretenidos en ver, en lo que pueden encontrar, en lo que está a su disposición en el internet y en otros medios. Y hay realmente muy poca oferta ya para la niñez hoy día que invite a imaginar, que invite a pensar, que invite a no distraerse solamente, sino a crear en tu cabeza todos estos universos, estos personajes que se describen tan maravillosamente en las canciones de Cricri. No es solamente un disco que esté pensado para los niños, está pensado para el niño que vive en el corazón de cada quien y que creo que, bueno, estamos muy cerquita del Día del Niño. Creo que será un excelente regalo para nuestros pequeños y para nosotros mismos, para los papás, para los tíos, abuelos. Creo que será un material que se disfrutará mucho. Alguna vez, cuando salió la idea de hacer estos conciertos, la primera propuesta fue hacerlo sinfónico, y entre el 1984 y 85 fue Plácido Domingo quien grabó estos temas en estas versiones sinfónicas con Emmanuel y Mireille Mathieu. Yo me acuerdo de haber visto ese programa en la televisión y digo, además de eso yo crecí toda mi vida con Cricri, sigo escuchándolo con mis hijos y la idea de este concierto fue apegarnos a lo que está en el oído de todos nosotros, de lo que recordamos de esas grabaciones, de esos discos de acetato. Quisimos traer de vuelta todos esos colores que daba en particular esta orquestación tan característica del señor Francisco Gabriel Soler, y darles pues una interpretación fresca también. Cuando ya escucharon, teníamos aquí a las tres conchitas, que era Diana Peralta, Ariadna Montijo y Guadalupe Paz, y una orquesta que hicimos, y creo que lo conseguimos hacerla lo más fiel a las versiones originales que escuchábamos en el radio y en estas grabaciones que ya mencionaba. Estoy muy contento. Fue un disco que de hecho, desde los conciertos fue algo que se trabajó con mucho cariño, con mucha emoción, por todas la nostalgia que puede despertar, por todos los recuerdos que se pueden evocar, y ver en realidad en estos conciertos, que fueron llenos totales en la sala Roberto Cantoral, la participación tan intensa que tenían los niños,
aún con la música de Cricri. No tuvimos interés, no tuvimos video, no tuvimos botargas, no tuvimos absolutamente nada, solamente esta orquesta, una voz interpretando estas canciones, contando estos cuentos, y fue una gozada para todos, y en especial para los niños. Creo que es una muy buena excusa para pasar un rato juntos en familia, lejos de una pantalla, en la que podemos disfrutar las reacciones de nuestros hijos, de nuestros papás y de todos quienes se animen a sumergirse nuevamente en todos esos universos que el señor Camilo Soler creaba. Como ya decía Ricardo, estaremos presentando este disco en vivo. Todos los temas que vienen en este disco los vamos a cantar aquí, en los jardines del Senado. Estará toda la orquesta, las conchitas, todo lo que está en este disco lo vamos a presentar. Este domingo 24 de abril a las 6:30 en los jardines. La entrada es gratuita, el estacionamiento va a ser gratuito también. Entonces, para pasar un muy buen domingo, una buena tarde de domingo, escuchando y recordando estas canciones, pues los vería por acá, el 24 de abril. Y bueno, doy las gracias a esta extensión de la Secretaría de la Cultura por hacer este concierto posible. Y bueno, la próxima semana, el mero 30 de abril, vamos a estar celebrando a los niños en la Plaza Mayor de Torreón, Coahuila, presentando este mismo concierto a las 8 de la noche, Plaza Mayor de Torreón, donde estaremos haciendo este concierto también en vivo y presentando el disco Javier Camarena Canta aquí. Muy bien, Javier, muchísimas gracias. Vamos a ver otro de los números que contiene la celebración del mes del niño. Y ahora sí, si tienen ustedes preguntas y comentarios, se quieren identificar de qué medio, por aquí tenemos un micrófono. Alejandro Flores de Canal 22. Javier, muchas gracias por este trabajo y preguntarte qué representa para ti que le has cantado a públicos de todo el mundo, cantarle a los niños y sobre todo por la gran responsabilidad que implica, ¿no? Que seguramente tú vas a ser el referente de muchos de nuestros hijos o los hijos de nuestros hijos cuando de que se hable. Gracias. Creo que es un privilegio, para mí es un privilegio poder cantar estas canciones. Y era como un sueño, y de hecho la propuesta que hizo María Luisa fue porque en algún momento a mí me encantaría hacer un concierto de Cricri y me dieron esta oportunidad. Creo que como ya mencionaba, la oferta musical que hay para los niños hoy está, si no nula, muy limitada. Ayer en alguna entrevista hablaban de que los niños hoy escuchan reggaetón, sí, pero ¿qué más se les está ofreciendo? El ofrecer hoy día un disco de Cricri apegado a la idea original que tuvo el compositor, con toda esta variedad de ritmos que ya por piedad nos hagan del punchis punchis tacataca que perfora y daña el cerebro, creo yo, y que puedas hacer tu foxtrot como el de ahorita, un son como el curumbé, que tengas esta posibilidad de escuchar otros instrumentos como la flauta, los violines. En el video pues los van a poder ver. No tuvimos chance de ver el video con los chicos que están haciendo las onomatopeyas tampoco, pero todo eso es algo que creo yo estaba haciendo falta para los niños. No es, bueno, si se dieron cuenta, pues no es como que la voz del tenor que está cantando las canciones de Cricri, estoy prestando mi voz a la interpretación que creí más justa para las canciones de este compositor, porque se hubiera escuchado muy raro. En la ratonera ha caído un ratón, y eso ya lo habíamos visto. Entonces quería dar esta parte mucho más amable de la voz, y no sé, el hecho de ver a mis propios hijos
me da una esperanza que el público infantil mexicano también lo va a acoger y lo va a recibir en su corazón y lo va a disfrutar muchísimo. Gracias. Javier, buenas tardes. Ricardo Palacios de México en la Red. ¿A qué niños le cantas? ¿A los de 50, a 80 o a las nuevas generaciones? A todo el niño que se deje. a todos los niños que abran su corazón y que escuchen. Me tocó ver tantísimas y tan diversas reacciones en estos conciertos. Desde luego, para la gente ya de mi edad y los que estamos por arriba, pues era toda esta nostalgia, el revivir todos estos recuerdos de infancia a los que nos espantaban, ¿no? Con la canción de las brujas y cuando nos portábamos mal no queríamos estudiar, que nos ponían la merienda cuando era hora de cenar. Era para esos niñotes grandotes, era evocar todas esas memorias. Y para muchos de los niños, algunos de los, yo creo que los más pequeños, era descubrir todas estas fantasías. Entonces, canto al niño que vive en el corazón de cada uno de nosotros y que está dispuesto a seguir soñando. Javier, por aquí exactamente enfrente. ¿Cómo estás? Buenas tardes. Muy bien, ¿cómo estás? Definitivamente es muy común encontrar artistas que dicen siempre, perdón, Jorge Villegas Hernández de teojorge.com, que dicen siempre, fue muy divertido hacer el disco. Tú no necesitas decirlo, te divertiste, pero impresionantemente, y seguro se deriva por ahí de algo. Jorge Ávila, mi tocayo, dijo algo muy acertado: es un producto que hace falta para los niños, porque es una forma de acercarle la música a los niños. Creo que fue eso lo que dijo. Pero no nada más que a la música, sino acercarle excelente música y una inigualable interpretación. Pero volviendo a la alegría, ¿cómo reaccionaron tus hijos y los niños con los que convives desde que surgió la idea y conforme se iba madurando y seguro te fueron a ver el concierto y todo lo demás? ¿Cuál fue su reacción? No como público, como hijos. Bueno, como ya comentaba, la música de Cricri no ha sido ajena a nuestra vida familiar. Es música que mi hija ahora tiene 12 años, desde que tenía 3 meses, le poníamos música de Cricri, es algo que ha formado parte de su vida también. Y más aún cuando estábamos preparando cuando yo estaba preparando el concierto, había canciones que confieso yo no me sabía y que tuve que aprenderlas. Lunada, por ejemplo, era una que yo nunca había escuchado, que es una canción preciosa, y fueron descubriendo también conmigo estas canciones. Cuando se hicieron estos conciertos, yo creo que la anécdota más bonita que puedo contar a este respecto. Cuando se hicieron estos conciertos, mis hijos estaban en la escuela y no pudieron venir a presenciarlo. Y uno de esos conciertos, si mal no recuerdo, creo que fue el primero, se transmitió casi de inmediato a toda la República. Y a mí me pasaron un video de ese primer concierto. Entonces, cuando llego a su casa, llegué, estuvimos platicando y para la tardecita noche pusimos el video. Y mi hija estaba cenando, entonces me iba escuchando todas las canciones y todo eso. Y llegamos a la canción que se llama Ojitos de Cascabel, que es una canción que siempre le he cantado a ella, siempre. En ese primer concierto empezó la música, toda la introducción, y llega un momento donde para ir a la orquesta. Y dije, a ver, ¿dónde tengo cámara? Porque no sabía, entonces tuve cámara y de hecho ya desde que paró la orquesta, mi hija estaba comiendo. Y dije,
Esta canción es para mi hija Diana, que no pudo acompañarme el día de hoy, pero es una canción que siempre le he cantado. Entonces, esta es para mi hija y te amo. Y es la reacción más emocionante que he visto en mi hija en sus 12 años de vida. Como que gritó, se emocionó y se puso a llorar conmigo. Y yo creo que al igual que pasó con ella, con esas canciones, creo que el recordar el ropero o ni por qué con nuestras mamás, que ya algunas yo creo que serán abuelitas jóvenes, yo creo que provocarán este tipo de reacciones tan espontáneas y tan bellas. Yo creo que igual que han visto ahora el Ratón Vaquero, igual que Serapurubé o la Marcha de las Letras o el Caminito en la Escuela, yo creo que vamos a tener este tipo de reacciones, sobre todo de alegría y de esta música que nos invita a soñar, que nos invita a imaginar, y sale de estas letras tan raras que llegan a tener otros géneros y que, bueno, solo podemos ofrecer a nuestros niños, ¿no? Hola, ¿qué tal? De este lado. Buenas tardes, maestro. Rosso de la cartelera de Metis. Comentaba hace rato el conflicto que existe sobre ese problema sobre no educar al niño a cuestión auditiva por las ciertas canciones que existen y sobre todo por un legado tan grande que es el que dejó Francisco Gabilondo Soler. ¿Qué tan difícil ha sido, sobre todo por la creación de este nuevo material y hablando generalmente de la música de Gabilondo Soler, qué tan difícil ha sido acercar a las nuevas generaciones cuando existen otros ritmos o existen otro tipo de canciones que les han acercado más? Inclusive hemos escuchado hasta niños pequeños que a lo mejor podrían tener a una canción como la del ropero o el negrito, pero escuchan, no sé, como se comando ciertos eventos, ciertos personajes que les ha ayudado y que pues, al fin y al cabo se la saben. ¿Qué tan difícil es ese acercamiento? No creo que sea tan complicado. No ha sido complicado, pero en realidad hemos tenido estos 3 conciertos. El concierto que daremos aquí en el Senarte el próximo domingo 24 será el primero que demos ya un poquito para un público un poco más amplio, pues estamos esperando mucha gente acá. Pero es que no sé si sea solamente la idea mía o por el cariño que le tengo a la música de Gris, pero pues es que no te aburre, no te aburre jamás, y es precisamente esta variedad rítmica y variedad de estilos musicales que tenía que lo hace tan rico y tan fácil de escuchar. Cuando hicimos esa selección, la primera lista que teníamos de temas era de 50 y pico. Tuvimos que hacer este como que mega resumen de canciones que también estaban con la idea de tener lo más variado posible los ritmos. Y te puedo decir que al menos en estos 3 conciertos que hicimos, estos 3 primeros conciertos, no había niño que no estuviera al menos tarareando o poniendo muchísima atención en todo lo que se estaba contando. Y yo creo que eso es lo que hace en particular este proyecto, este disco y estos conciertos, y lo vuelvo a repetir, es invitar a que cada uno de los niños cree en su cabeza sus propias fantasías, sus propios personajes, que tenga en su mente su propia versión del Ratón Vaquero, su propia versión de la Patita, su propia imagen de sus abuelitas con las canciones de Ropero y por qué. Y yo creo que si algo puede sobrarle a un niño nada más dándole un empujoncín, es imaginación. Y creo que eso no creo que haga tan complicado el compartir este material. Hola, acá Iván Castañeda del periódico Milenio. Me gustaría saber por qué crees que
que se ha abandonado el contenido hecho para los niños? ¿A qué crees que se deba? Y si finalmente después de estas presentaciones que nos platicas va a haber más alrededor del interior de la República. El por qué no sé, digo, siempre ha habido un mercado muy particular para los niños. Digo, yo crecí y la verdad es que Cricri siempre fue mi favorito, pero pues crecí escuchando a Parchís, cuando empezaba Timbiriche, a Cepillín, el Topollillo ya más grande, pero había diferentes opciones. Ya más para acá, creo que bueno, siempre escucho Velo. Tatiana también hizo una parte de música para niños. Pero pues, no sé, creo que en particular estos últimos han sido como yendo también hacia lo que está de moda, los ritmos que estén de moda, ¿no? Y vuelvo a este mismo punto que era rescatar todas estas versiones originales. Hoy día la verdad es que no sabría decirte con certeza qué es lo que hay en el mercado para niños, porque la verdad es que no lo sé. Pero sí sé que algo como lo que está en este disco no hay. Eso sí lo sé de cierto. Y que estoy seguro, repito, que será un muy lindo incentivo para dejar de lado un ratito que sea las tablets y los teléfonos y dedicarme un ratito a escuchar. Será una muy buena excusa. De este lado, Jorge Santamaría, Digital Post, musicalmente hablando. No es desconocido para Javier Camarena trabajar con Iván López Reynoso, porque ya les trabajado con el guanajuatense, que titulado en dirección orquestal con mención honorífica y que ha hecho grandes cosas. ¿Cómo se sientan a seleccionar lo sónico, lo que querían conseguir haciendo la música de Cricri, con mucho más músicos que lo que originalmente la hizo, sin caer en la sinfónica, uno con una mezzo y dos sopranos, y donde lo sónico es la duda que tengo, cómo lo concertaron para verdaderamente lograr la atención de la gente, porque en la parte visual es claro que las tablas operísticas que tienes están ahí muy bien marcadas. Bueno, la selección la hicimos entre el señor Tiburcio y yo, pensando precisamente en no solamente dar estas canciones que se conocen ya de sobra, sino también presentar otras canciones que no son tan conocidas, como ya mencionaba, Lunada, El Pico Peñón, Hojitas de Cascabel, y presentar también este material que es muy bonito. El trabajo que hicimos sí fue muy apegado a lo que había. La sonoridad, si se alcanza a apreciar, es muy cercana a lo que estamos acostumbrados a escuchar de Cricri. Sí hay algunas que tienen pues un plus, pero es precisamente para dar también un toque distinto. Yo estudié canto, para usar mi voz como un instrumento musical, y aunque mi desempeño principal es en la ópera, es como yo creo que la voz es como la paleta del pintor, en la que tienes diferentes colores y puedes mezclarlos y crear otros matices. Entonces, si yo quisiera pintar todo de un solo color, yo creo que se volvería muy aburrido. Entonces me gusta colorear todo de la mejor manera posible para ilustrar sobre todo estos cuentos. Se nota que es una voz educada, obvio, pero no es una voz 100% que se presente operística. Carolina López. Hay dos cosas que yo quiero hacer notar de lo que escuché y lo que vi. Una es justo lo que decías de cómo consiguieron
sí la ocupó, sobre todo ya en más grande, cuando tuvo los 3 arreglos de Chucho Ferrer. Y hay algunos de canciones no tan conocidas que también tenían, o sea, más de 5 músicos tenían. Entonces es cierto que su base era la flauta, la cuerda, el contrabajo, la guitarra y el piano. Pero pues en muchas otras, si le pones bastante atención a la música, te encuentras por ahí el arpa, las percusiones, las onomatopeyas, y hay realmente una idea bastante clara de arreglos mucho más consistentes dentro de esta música. Entonces nos apegamos a ello. Sí, de repente hay más músicos, pero pues, el gato de barrio, aunque le metieron por ahí un poquito de metales también, pero pues va muy de la mano para conservar lo más posible ese color. Pues sí, es lo que decía, es prestar la voz y prestarme a mí como intérprete de todas estas canciones. Sí. Hola, Javier, Juan Carlos del Censo. Muy rápido nada más, nos gustaría saber, ya platicaste de este disco, nos gustaría saber un poco de lo que interpretarás en la Sala Mesa próximamente con el concierto de 3 tenores, donde estarás con Araiza y Ramón Vargas, por favor. Bueno, antes que llegara a eso, y hablando un poquito de la agenda, voy primero a hacer la ópera Los Puritanos en el Palacio de Bellas Artes, una nueva producción que va a dirigir el maestro Inic, y la escena va a estar a cargo de Ragnar Conde. Me acompaña a Armando Piña, Leticia de Altamirano y Rosendo Flores en los protagónicos, y estas funciones van a ser para la tercera semana de mayo, ya lo puedes estar a la venta y todo. Del concierto de los 3 tenores creo que puedo hablarte poco. Están organizándose muchísimas cosas como para dar una idea concreta de este proyecto. Lo que puedo decirte es que los 3 estamos muy emocionados con esta iniciativa. Es principalmente para apoyar la formación del maestro Ramón Vargas, y estamos contando con una selección importante de material operístico para presentar en el programa, cada uno en digamos, su especialidad de repertorio, y va marchando el proyecto, y como te digo, ahorita todavía no podría concretar nada respecto al concierto o a los conciertos. ¿Estás inspirado en los 3 tenores? Pues es que, pues sí, son 3 y seguimos que te diré que aquí mismo podríamos sacar uno de 10 y saldría increíble. Pero bueno, esto fue una iniciativa de ProOpera, de la que me invitaron a participar, y sí, digo, no podemos pensar que será una copia de los 3 tenores con Pavarotti, Carreras y Domingo, porque para empezar somos voces completamente distintas y repertorios completamente distintos. Entonces, será yo creo que también un concepto bastante. Tenemos por aquí una última pregunta, por favor. Quería preguntar del tema de Puritanos, ¿no? Digamos, el trabajo que estás ahí haciendo, lo que este título significa en la carrera, y nada más insistir, el tema del recital que darás, los 3 tenores, sería como un esquema de los 3 tenores a la mexicana, en cierto sentido. A ver, ¿cuál fue lo primero? Puritanos, no, bueno, sí, estoy muy emocionado con estos Puritanos. Será mi debut en el rol de Arturo de Talgo. Lo estaré haciendo por primera vez aquí en el Palacio de Bellas Artes, y se vienen después de eso producciones en Madrid, en Zurich, en el Metropolitan, donde por fin me va a tocar estar en una de las proyecciones de HD del Teatro Metropolitan con esta ópera que son Los Puritanos.
muy complicado para los menores y estoy muy contento de tener la oportunidad de cantar por primera vez aquí en Bellas Artes. Y no creo que sea que hablemos a la mexicana porque pues no vamos a sacar áreas de ópera. Entonces, no creo que sea tan mexicana. Son tres cantantes, creo yo, y que pueden ser de talla internacional, que vienen y se presentan aquí en su país y todos lo hacemos poniendo lo mejor de nuestra voz, de nuestra disposición, de nuestro corazón. Muchísimas gracias. Quiero reiterar el agradecimiento a Javier por el tiempo generoso que nos dedica hoy y también por la generosidad que nos va a permitir hacer la cobertura del concierto para proyección posterior en toda la República, lo mismo que transmisión en el canal 22. Es una cosa de reconocerse y de agradecerse. Y por supuesto, muchísimas gracias a todos ustedes y al apoyo que puedan dar para estas actividades, para la difusión del disco, de sus presentaciones tanto aquí como en Torreón. Muchas gracias a Jorge Ávila y Javier Camarena. Sigue triunfando. Felicidades. Gracias. Nos vemos aquí el domingo 24.